Cómo se producen las explosiones químicas es lo que vamos a tratar de explicar en este momento. Habíamos dicho que las explosiones químicas, las explosiones por origen, las que se producen dentro del recipiente, se producen de dos maneras, las que son del tipo físicas y las explosiones del tipo química, en las cuales necesitamos que al menos existan dos sustancias que tengan la capacidad de reaccionar químicamente entre sí. Si separamos el momento antes de la explosión del momento posterior a la explosión, antes de la explosión química existen dos sustancias con capacidad de reaccionar entre sí. Un gas combustible y el oxígeno del aire, por ejemplo. Sucede la reacción química, sucede el momento de la explosión y después de la explosión lo que tenemos es productos de esa reacción, como por ejemplo los gases de la reacción química y el calor como sus productos principales. Ya los reactivos originales no existen más. Son las características, de una explosión química. Ahora la pregunta, ¿cómo suceden las explosiones químicas? Porque tiene una enorme diferencia respecto de lo que podemos denominar o lo que denominamos las explosiones físicas. En términos generales, todas las explosiones químicas suceden de la misma manera. Cambian la forma de las reacciones, los tipos de sustancias y los tipos de ambientes donde éstas se producen. Supongamos, para que haya una explosión química, volvamos desde el principio, necesitamos que exista un ambiente confinado, un ambiente cerrado donde se produzca un aumento de gases que va a terminar por romper este confinamiento. Este ambiente confinado, que no tiene por qué ser hermético, puede ser una mina, un túnel, puede ser un granero, puede ser un silo, una celda, puede ser un elevador de cangilones, un filtro de mangas, puede ser un silo, puede ser una casa, un hogar, un edificio, puede ser un tambor. Digamos, la forma del recipiente depende mucho del proceso y lo que se almacena adentro. La característica fundamental, por lo general, de las explosiones químicas es la particularidad de que antes de la explosión no hay presión, no hay alta presión adentro. Por lo general, ni siquiera hay gases dentro del ambiente. Están los dos reactivos juntos pero sin reaccionar. Tenemos los dos reactivos, el A y el B, el reactivo que podemos llamar el comburente y el combustible, en el caso típico de las combustiones. Estas dos sustancias que están a presión atmosférica, como sucede en un silo de cereales, como sucede en un elevador de cangilones, como sucede en un granero, por ejemplo, o en un filtro de mangas. La presión adentro es la presión atmosférica. Adentro no hay gases sometidos a alta presión como sucede en una garrafa. Estas sustancias, por cualquier motivo o por algún motivo en particular, depende del tipo de sustancia, reaccionan entre sí. Producto de esta reacción se producen gases y se producen humos. Además de, obviamente, calor. Son los tres principales elementos que van a contribuir al proceso de la explosión. El calor calienta, obviamente, los gases y el humo y calienta el aire que está dentro del ambiente, produciendo que haya un aumento del volumen y, por lo tanto, un aumento en la presión dentro del recipiente. Si vamos a la fórmula de los gases ideales, presión por volumen igual a nR por T. Hay un aumento de la temperatura producto de la reacción química, hay un aumento de la cantidad de calor puesto en juego producto de esta reacción. Como el volumen permanece fijo o relativamente fijo porque no es un globo que se infla, lo que va a suceder es que hay un aumento de la presión dentro de ese ambiente. Por lo tanto, producto de esta reacción química se generan gases, humo y calor a muy alta velocidad. Hay un aumento de la presión muy violenta dentro del ambiente, hasta que en algún momento el recipiente no resiste más la presión interna que está teniendo y por lo tanto sobreviene la explosión. Puede ser que se rompan las ventanas de un edificio o de una casa, puede ser que vuele el techo de un silo o las paredes y todo lo de la estructura salga disparada a alta velocidad.